En esta sección estaremos viendo sobre las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos permiten realizar cálculos de campos, condiciones que queremos mostrar en un determinado informe, análisis de nuestros datos, que nos permiten el ahorro en el tiempo de el proceso manual de estar realizando cálculos intermediarios para poder obtener un resultado final. Como estamos viendo, tenemos dos tipos de información que estamos manejando, que son las celdas y la tabla. Estaríamos viendo cuál es la diferencia entre seleccionar un rango de celdas y una tabla para poder crear una tabla dinámica. Si nosotros nos seleccionamos en cualquier parte de esta tabla o de estas celdas, nos dirigimos a la opción insertar, indicamos tabla dinámica. Como vemos, la tabla dinámica selecciona automáticamente el rango que queremos utilizar. Otra forma podemos realizar es seleccionar todos nuestros datos hasta donde nosotros queremos realizar. Tenemos que seleccionar control más shift y tendríamos que pulsar las teclas en dirección a la derecha y en dirección hacia abajo para poder seleccionar, y además nos está insertando también la selección que hemos tenido y nos selecciona. Ahora, como vemos, nos aparece esta ventana y podemos seleccionar, nos puede crear una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Para esta ocasión seleccionamos hoja de cálculo existente, nos dirigimos a qué hoja queremos utilizar y le indicamos que sea esta hoja número 2. Si no tenemos la hoja, podemos crear una nueva hoja seleccionando en este botón y se estaría creando. Entonces indicamos que nos llene en la celda A3. Seleccionamos y aceptamos. Nos está mostrando la tabla dinámica que hemos tenido. Además, vamos a crear para la parte de la tabla otra tabla dinámica. Indicamos diseño. En este caso, el diseño es de la tabla. Nos dirigimos a inicio y seleccionamos igualmente como cualquier otra parte de los datos y nos dirigimos a insertar tabla dinámica. Seleccionamos insertar tabla dinámica y como vemos nos está seleccionando la tabla. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí tiene un campo que ya es dinámico, mientras aquí tiene un campo que es o una selección estática. Veremos cuál es la diferencia y nos indica de igual manera en dónde queremos tener, si es una hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Seleccionamos la ubicación, indicamos una hoja 2 y seleccionamos, por ejemplo, en la celda F o G3. Aceptamos y nos crea el campo o la tabla dinámica. Muy bien, tenemos las dos tablas que hemos creado. Hasta ahora tenemos las dos tablas que estamos manejando. Podemos cambiar el nombre de esas tablas dirigiéndonos a la opción, seleccionando primeramente encima de la tabla, analizar y podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, a esta tabla indicaremos estática o estático mejor. Estático aceptamos. A esta tabla indicaremos dinámico. Como vemos, se cambia también en esta parte el nombre de la tabla. Aceptamos y se cambia. Cerramos esta opción. Tendríamos nuestra tabla. Las dos tablas dinámicas. Bueno, hasta ahí tenemos la tabla dinámica, pero no vemos cuál es la diferencia entre tener estos tipos de datos y una tabla. Bueno, la diferencia es que si nosotros tenemos estas dos tablas dinámicas, nos dirigimos a analizar e indicamos lista de campos. Mostrar en la opción que está junto a herramientas, seleccionamos en mostrar, indicamos lista de campos. Muy bien, hay que indicar el primer
campo, que es nombre. Seleccionamos con clic izquierdo, sin soltar, arrastramos y nos dirigimos a filas. Como vemos, nos muestra la información que tenemos. Igual seleccionamos esta información o esta tabla, indicamos nombres y seleccionamos filas. Por ahora no voy a estar explicando cómo funcionan porque le estaríamos viendo en otros próximos videos la función de cada opción que tiene en estas tablas dinámicas. Muy bien, seleccionamos, cerramos y vemos que los dos tienen la misma información. Nos dirigimos a hoja 1 y nos desplazamos un poco más abajo. Vamos a agregar una nueva información o un nuevo dato. Por ejemplo, indicamos Julio Pérez. Aceptamos y como vemos se agrega en la información. Acá también hay que indicarle en la tabla que nos agregue Julio Pérez. Aceptamos. Y como ven, también nos agrega la información. Ahora, si nos dirigimos a hoja 2, seleccionamos nuestra tabla, indicamos clic derecho y nos dirigimos a la parte donde indica actualizar. Aceptamos y como vemos se actualizó. Acá nos mostró un estado. Igualmente a esta tabla indicaremos clic derecho, actualizar. Se actualizó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como ven, se actualizó toda la información, pero no encontramos Julio Pérez. Y aquí sí encontramos Julio Pérez. Por el motivo que, como indicamos, este es un rango estático y este es un rango dinámico. Si vemos la información, sí existe Julio Pérez, pero por ser estático solamente nos ha tomado la selección que está desde B3 hasta H19, más no la B3 hasta H20, B20 hasta H20, mientras que aquí sí nos ha tomado toda la selección por pertenecer a una tabla. Si nosotros queremos actualizar esta tabla, nos dirigimos clic derecho. Como vemos, tenemos diferentes tipos de opciones, ¿no? Podemos obtener las opciones, la configuración, etc. Hay que cambiar el rango de la tabla. Nos dirigimos a analizar. Indicamos cambiar orígenes de datos. E indicamos cambiar origen de datos. Como ven, nos muestra la nueva. Nos muestra el rango que hemos tenido. Pero, ¿qué sucede? Que, como indicamos, solamente le está tomando en consideración hasta la fila 19. Entonces, para poder ampliar nuestra selección, tendríamos que seleccionar nuevamente toda la información que estamos manejando y aceptamos. Y como vemos, se actualiza Julio Pérez. Pero ese proceso es muy tedioso si tenemos muchos registros que estamos ingresando constantemente y queremos que se actualice nuestra información. Eso nos va a ser algo tedioso para poder manipularlo. Entonces, en conclusión, si nosotros queremos tener algo dinámico y que nos facilite el ahorro de tiempo, tendríamos que utilizar una tabla para el ahorro del tiempo que estemos manipulando o analizando un determinado tipo de datos. Entonces estaríamos eliminando esta tabla porque ya no la vamos a utilizar y esta tabla dinámica también porque no la vamos a utilizar. Entonces nos dirigimos a analizar, nos dirigimos en acciones, seleccionamos y podemos seleccionar todo. Indicamos seleccionar toda la tabla y borrar todo. Además nos dirigimos a acciones, nuevamente seleccionar todo, toda la tabla. Y ahora queremos borrar la tabla en sí, no solamente los datos. Entonces seleccionamos toda la tabla y presionamos suprimir. Se nos borra la tabla. Y esta tabla hay que moverlo un poco más. Seleccionamos, seleccionar toda la tabla. Indicamos mover la tabla a
B3. Seleccionamos y aceptamos. Se mueve la tabla. Nos dirigimos a hoja 1. Seleccionamos todo el rango. Indicamos clic derecho. Eliminar. Desplazar las celdas hacia la izquierda. Aceptamos. Además eliminamos esta columna. Clic derecho. Eliminar. Hacia la izquierda y desplazamos. Entonces nos quedaría esta tabla. Seleccionamos Julio Pérez, eliminamos también porque no queremos tener esa información, solamente con la información que estamos teniendo. Y total rendimiento también estaríamos eliminando para poder obtener otro tipo de información con las tablas dinámicas. Eliminamos y nos estaría teniendo o quedando la misma información que hemos estado comenzando al inicio.